Muy bienvenidos a otra edición de Dosis Semanal. Hoy domingo explotó el invierno, diría yo, ola polar en gran parte del país, así que sugerencia, mate caliente y quedarse la próxima hora frente a Canal 9, que vamos a estar con mucha información, te vamos a entretener, te vamos a dar también el bloque de salud. Hoy te vamos a enseñar cómo hacer para adelgazar, entre otros temas. Un mano a mano con Tony Aracle para el último bloque, que tenemos muchas consultas para hacerle también, pero vamos a arrancar de lleno con varias cuestiones que pasaron durante la semana que tienen que ver con el Medio Oriente, tiene que ver con Irán, con Israel, con cuestiones que tienen en vilo, ¿no?, la decisión política de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Rusia y China. Para eso va a estar ayudándome a analizarlo Alejandro Launagaray, analista, y también Francisco Martinelli Massa, que es sociólogo y economista, pero también con conocimiento del tema. También un dato que preocupa en la semana tiene que ver con la desocupación, que ascendió al 7,9%, casi 1.700.000 personas no estarían pudiendo conseguir trabajo. Hay gente que busca trabajo y no lo consigue. Y también una expectativa de un pequeño aumento en la inflación de junio. Vamos a estar analizando estos primeros puntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al programa. Muchas gracias. Lo primero, el título, ¿no? Saber cómo continúa este conflicto. Sabemos que durante la semana Irán atacó fuertemente a Israel, donde en lugares donde hay civiles, donde hay más de 17 heridos, hay uno de gravedad. Entiendo también que hubo un fallecido que estaba en uno de los refugios subterráneos, que tuvo un infarto en el momento que estaba refugiándose, con una problemática que no sabemos dónde termina esta escalada, ¿no? Sí, no, a ver, hay que decirlo claramente, hay una guerra hoy entre Israel e Irán. Es una guerra donde ya hubo, bien vos describías los detalles de estos últimos días, pero hay decenas de muertos israelíes y hay cientos de muertos iraníes en esta guerra que define o busca definir el nuevo equilibrio o el nuevo caos regional, que también tiene que ver con el equilibrio global que se está gestando, ¿no? Esta guerra donde Israel busca arrastrar y meter a Estados Unidos en forma directa. Estados Unidos está metido en la guerra. Todo lo que hace Israel está apoyado, promovido y respaldado por Estados Unidos. No hay que comerse en esto las narrativas que en las guerras muchas veces se intenta confundir. Es claro, es real, y la supervivencia de Israel depende de Estados Unidos. Digo, para que la gente lo entienda hasta qué nivel estamos viviendo esta situación, ¿no? E Irán, bueno, sus aliados son Rusia y China, que con la ayuda de Rusia y China y el diálogo entre las grandes potencias, se llegó en su momento al acuerdo nuclear, donde bajaban las aguas. Estamos hablando año 2015. Después llega Estados Unidos, llega Trump y planta la semilla de este lío que estamos viendo cuando se retira del acuerdo nuclear. Ahora hay algo que me preocupa porque hay un antecedente con Irak. Recordemos que después del 11 de septiembre había supuestamente armamento nuclear en Irak. Después, cuando desembarcaron las tropas americanas, no encontraron ni una pistola, ¿no? Nuclear. Quiero decir, hoy de vuelta, de alguna manera, el peligro nuclear nos tiene a todos con mucho temor. Ahora, la persona de mayor inteligencia en los Estados Unidos denunció o anunció que en realidad no hay armamento nuclear. Exactamente. Es muy importante el punto que planteaste. En su momento, para la invasión a Irak, se inventaron las pruebas. Se inventó, y esto fue asumido por Estados Unidos, no es que lo niegan, lo asumieron, que inventaron las pruebas para invadir Irak. A ver, hoy en la región hay una sola potencia nuclear en Medio Oriente, y es Israel, ¿no? Con ayuda de Estados Unidos. Irán, a ver, por supuesto que Israel y Estados Unidos están en su derecho de no creerle a Irán, que dice: yo no voy a desarrollar armas nucleares, mi plan es pacífico, como la Argentina. La Argentina, si hoy quisiera desarrollar armas nucleares, tiene la capacidad. Pero Argentina forma parte del Tratado de No Proliferación, al igual que Irán, y anuncian: no queremos armas nucleares. A ver, por supuesto pueden no creerle. Lo que quiere Israel, y en parte Estados Unidos, es un cambio de régimen en Irán, como lo han hecho en los años 50 y han tenido un aliado. Y lo ayudaron en su plan nuclear pacífico en su momento. Incluso la Argentina también lo ayudó, y Francia y Alemania. Cuando viene la Revolución Islámica, pasa a ser enemigo y empieza... Ahora, perdón, en la narrativa, esto que decías muy bien, que cada uno cuenta la historia de la guerra que van transcurriendo en función de los intereses. Ahora, en la narrativa de Israel cuenta precisamente que
Lo que bombardeó fueron lugares militares, lo que eliminó fueron cabezas de los ejércitos de Irán Sí. y no en sociedades civiles o en lugares donde puede poner en riesgo. Que tenemos que decirlo, hay un dato que por ahí mucha gente desconoce. Son más de 80 millones de personas las que viven en Sí. Irán. Y en la capital de Irán viven más de 14 millones de personas. No. Es muy populosa. Sí, por Me hace el supuesto. mapa acá atrás, así también empezamos a entender la geografía, ¿no?, del conflicto. Bien, sí, no, a ver, ya mató más de 700 civiles Israel en Irán, ¿no? Más allá, a ver, por supuesto que Israel, a su vez que Irán, intentan plantarse frente a la opinión pública internacional como si fueran ellos las víctimas y el otro es el malo, el enemigo, el diablo, ¿no? Eso forma parte de las narrativas de guerra. Pero Israel, con el respaldo de Estados Unidos y con la crítica y la oposición de toda la comunidad internacional, salvo Estados Unidos y Argentina, está siendo acusada, incluso por crímenes de guerra, por el asesinato Pero de civiles. y lo quiero sumar también, Sí. digo, convengamos que si no estaría, digamos, el arco de hierro, ¿sí? No es el arco, es Sí, la cúpula de hierro, Hay 3, sí. habría miles de civiles muertos, Bueno. ¿no? Miles. Sí, perdón, si él quiere... No, pero adelante. No, bueno, a ver, Israel tiene 3 sistemas de defensa. La cúpula de hierro sirve para los cohetitos de Hamás, que son cohetitos simples, sencillos, se han plantado como grandes misiles, pero la cúpula de hierro es para cohetes. Después está la onda de David y el sistema Arrow, que ese sí son para los misiles balísticos, los de Irán. Si vemos, ahí tenés bien el mapa, hay más o menos 2.000 kilómetros de distancia entre ambos países, y para llegar Irán a Israel necesita los misiles balísticos, que un misil balístico sale como si fuera un cohete, por eso tiene cohetes para lanzar al espacio, y cualquier país que tiene cohete puede desarrollar misiles balísticos, lanza estos misiles que llegan al espacio exterior y luego se dirigen hacia Israel. Necesita transitar más de 2... Tenemos imágenes de ese recorrido Sí. que bien describís, pero quería un poco con el mapa entender la geografía del conflicto, ¿no? Y dónde está plantado, porque mucha gente, insisto, hay mucha gente que desconoce, no tiene por qué saberlo. Pero vos fíjate, tenemos a Irán, que está rodeado de países que son complejos, muchos de ellos, ¿no? Exactamente. Tenés Omán, tenés Yemen, que recordemos, Yemen hasta hace poco le confiscaba o le secuestraba los barcos de exportación, de carga a Israel. O sea, tienen posiciones tomadas alrededor. Tenés Pakistán, tenés Turquía, que es totalmente es más occidental, ¿no? Está en Medio Oriente, pero más occidentalizado, si se quiere. Pero la cercanía del conflicto es lo que preocupa. Y también hoy, el viernes, hubo una reunión de la Unión Europea tomando decisión de qué van a hacer, ¿no? Si van a tomar partido o no. Bien, sí. A ver, es muy importante mostrar este mapa. Vos tenés las monarquías del Golfo que están enfrente de Irán, podemos decir, buscan una neutralidad, pero son los musulmanes sunitas, que no son los más cercanos a Irán. Y esas Pero, por monarquías... ejemplo, de Golfo Persa, que vos decís, ¿no? ¿Quiénes estarían jugando un rol acompañando a Irán? No, en el Golfo Pérsico no tenés compañía de Irán, tenías a Siria, por eso derrocaron a Siria para debilitar a Irán. Okay. Y toda la región se está reacomodando. Irak lo tenés aliado de Irán. Kuwait, no. No, Kuwait no. Esas monarquías, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, juegan a la neutralidad. Vos fíjate que Qatar era el mediador entre Hamás e Israel, ¿no? Y Qatar dialoga con Israel, pero financiaba a Hamás. De hecho, Israel le había pedido a Qatar ser base para poder lanzar desde ahí, ¿no? Exacto. Misiles. Juegan triangulan. Las monarquías triangulan, llaman a la paz, pero colaboran con Occidente. Turquía critica a Israel, pero es miembro de la OTAN, pero busca mediar también para la paz. Siria era aliado de Irán, pero una vez que derrocaron a Bashar al-Assad, ahora está más cerca de Occidente, con un presidente que era de una agrupación terrorista y que ahora lo blanquearon y lo presentan de trajecito y corbata como amigo de Occidente. Esa distancia, a ver, tengamos en cuenta, Israel es más chico que la provincia de Tucumán. O sea que, como bien vos decías, si no estuvieran estos sistemas antimisiles, bueno, el desastre sería mayor. Pero nos preguntamos, ¿por qué Israel no tiene sistemas de misiles como sí tiene Irán? ¿Por qué? Porque Estados Unidos... Y los portaaviones ahí, ¿no? Los Estados Unidos. Aquí en la flota. Pero porque Estados Unidos busca controlar la situación y controlar a Israel también. Israel tiene los aviones más modernos del mundo, los F-35 de Estados Unidos, que con eso va y ataca a Irán. Pero no tienen los sistemas de misiles que sí tiene Irán.
porque Estados Unidos quiere tener el control de la manija, de todo, quiere recuperar el control de la región, que Irán lo había ido corriendo a Estados Unidos. Irán tenía a los yemeníes, a los hutíes de Yemen, que lo sigue teniendo, después tenía a Irak, tenía a Siria de aliado, tenía al Líbano, tenía a Hamas, y con eso estaba rodeando a Israel y eran todos aliados. Ahora Estados Unidos busca correrlo a Irán de esa región para retomar el control. Muy interesante Sí. el nivel de conocimiento que tenés, Alejandro. En un ratito también vamos a escuchar al presidente Javier Milei, que expresó en una entrevista una posición muy fuerte una vez más, ¿no?, a favor de Israel y tomando un partido, que quiero saber también eso, si nos puede perjudicar en algún punto o nos pone en peligro. También te voy a consultar. Bien. Pero quiero retomar también algunos de los datos económicos de la semana que tienen que ver con el desempleo. 7,9, con algunos picos que inclusive habían llegado al 9,1 del trimestre. ¿Cómo se evalúa esto? ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Es parte del proceso de desregular, de abrir las importaciones? ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, del vamos estamos hablando de un 7,9 y si hacemos la comparación, esto siempre que hay que importante resaltarlo, la comparación siempre es primer trimestre contra primer trimestre. Es decir, siempre hablamos del mismo trimestre porque hay una cuestión de estacionalidad. En ese sentido, si vemos en la gráfica que tenés atrás tuyo, dice 7,9 contra 7,7. Que ahora repasamos. Mira, fíjate, la gráfica que decía es primer trimestre del 25 versus primer trimestre del 24. Estabas en 7,7 versus el 7,9. Ese número estás Ese diciendo. es el número. Pero ¿qué pasa? Si eso lo traes contra el primer trimestre de 2023, Ujú. es 6,9. Ahí Estamos hablando de un punto entero. O sea, esta subida no más del 7,7 al 7,9 son 0,2, digamos. claro, 0,2 son alrededor aproximadamente, a grosso modo, ¿no? 250.000 personas, más que entraron en desocupación. Por eso un montón. Es un montón. Y Barbaridad. estamos hablando, si vemos al interior, hay un montón de datos más que son más preocupantes. Como por ejemplo, estamos hablando de tanto varones como mujeres entre 15 o 14 y 29 años, que son los desocupados son cerca del casi 20%, entre 15 y 20%, lo cual es una locura y que se está sosteniendo ya a lo largo de todo el 2024 y es un problema grave. Incluso si este 7,9 vamos a abrirlo un poquito más y lo pensamos, por ejemplo, en Córdoba, está llegando casi al 10. Sí, claramente, eso es un promedio. De Es un hecho, promedio el entre... 9,1 del pico que yo te decía es en el conurbano, ¿no? En el Claro, el conurbano. 9,1 es en el conurbano, creo que el 9,6 es en Córdoba. Hay que tener en cuenta que este dato se hace sobre los aglomerados urbanos, es decir, se toman todos los aglomerados urbanos, el SAPH no llega a toda la población argentina, pero estamos hablando del 70-75% de la población total argentina y es un número muy contundente y muy preocupante, porque no solamente está acompañado de esto, sino que los empleados registrados pasaron a ser 46%, es decir, se está reduciendo. Creo que el último dato del 2024 era 47, si mal no recuerdo, mientras que los no registrados se mantienen constantes. ¿Cuál es el primer análisis que puedes hacer respecto de estos números? ¿Es producto de estacionalidad? ¿Es producto de una política económica? ¿Es producto de una apertura digamos, de importaciones, de sustitución? ¿A qué lo asociás? Un poco a todo. Es decir, creo que lo principal es, esto no es estacionalidad. Porque si lo hacemos contra 23 y lo incluso hacemos contra 24, está subiendo. Ujú. Entonces no hay una cuestión de estacionalidad. Sí, puede ser más alto en lo que vaya a decir del año, sí, pero sigue siendo el más alto en los últimos 3. Lo cual eso no es una cuestión, es meramente de estacionalidad. Eso por un lado. Y el argumento del oficialismo que habla de que hay mucha persona que hoy encuentra en el emprender un mucho mejor ingreso que en lo que es la relación de dependencia. Convengamos que digamos, el sindicato de comercio, que es el mayor empleador, si se quiere, de la República Argentina, hoy está en el rango de los 900.000 pesos ese salario. El gobierno a veces dice, no, por ahí alguien que maneja un Uber y que trabaja 6 horas por día puede sacar el doble de ese ingreso. ¿Hay una relación de esto que digo o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, para mí no hay una relación de ese estilo. No. No hay una relación, y vamos a cuestiones muy principales. La cantidad de puestos de trabajo asalariados en blanco del sector privado cayeron hasta marzo, que es el último dato disponible, casi 150.000 personas. Es decir, la cantidad de gente en blanco en el sector privado está cayendo. Ujú. No es porque van a emprender y porque emprender le da mejores resultados. No es un tema de conveniencia. No, aparte de lo que vos decías del tema de las importaciones, es sumamente importante, porque el que está siendo golpeado es el productor industrial, principalmente pymes, en los cuales aguantan el golpe, pero llega un punto en el cual no se puede aguantar más eso. Estamos hablando de que las importaciones que se conocieron ayer, 75% de los bienes de consumo aumentaron
con respecto a mayo del año pasado. Bueno, eso es importante. El dato de mayo aumentaron las importaciones 30%. 30% con un aumento, perdón, con una caída del 7,7% de las exportaciones. Sí. Igualmente la balanza comercial por ahora sigue siendo positiva. Digo, Sigue siendo positiva, pero hay una reconversión. Ese es el problema. Cuando hablamos de apertura de importaciones es la reconversión a que lo que más está creciendo son automotores y bienes de consumo. Digo, hablando solamente de automotores, el año pasado alrededor del 60% de los autos patentados eran de origen nacional, o sea, tenían parte de la fabricación nacional. Ahora es al revés, 60% aproximadamente. Claro, son importados. El dato de inflación, quiero repasar con vos, si lo puedo ver, me gustaría verlo en pantalla también, que es la expectativa. Las expectativas ya que de junio, que ahora vieron que el INDEC va mostrando semanalmente también un poco cómo se va moviendo el número. Tenemos esto que, chicos, esto es Equilibra, ¿sí? Equilibra, tenemos el 0,4% versus la semana anterior, ¿sí? De aumento, y hay una proyección de Equilibra, en este caso, del 2,2% para el mes de junio, que sería bastante más del 1,5%, ¿no? Que hubo en el mes de mayo. Tenemos alguna más, ¿no? A ver, dame otra, porque hay más de una para analizar un poquito todas. Fíjate, acá tenemos la variación semanal de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. Vos fíjate, la segunda semana es 0,1%, ¿sí? Frente a la primera semana de junio, que es el 0,7%. Esto de la fuente es analítica. Y si venimos a esta variación semanal, alimentos y bebidas, tenemos el 0,8% en la primera semana de junio. La fuente es EcoGo. Digo, no sé si me llego a los 2,2 de que veíamos al principio, ¿no? No sé qué estimaciones ustedes están haciendo para lo que es de inflación en el mes de junio, en lo que va a estar corriendo del mes. Bueno, hay un tema que es muy concreto y que se puede ver un poco acá. Es el hecho de que el poder adquisitivo no alcanza y se traduce un poco en el impulso que te vaya a tener sobre la reducción de precios. Es decir, el gobierno está manejando dos grandes anclas. Por un lado es el poder adquisitivo, digo, hablando concretamente, si vemos, o sea, si hacemos el salario en base al IPC del INDEC desde noviembre 2023 a la fecha, está apenas 1,3% encima. Si esto lo ajustamos, hay un tema que es una particularidad en la inflación durante la gestión Milei, que lo que más subió fueron los servicios y no los bienes. Y los servicios hay que tener en cuenta de que tiene un carácter mucho más duro y mucho más estructural porque son gastos fijos. Los bienes no, los bienes vos podés llegar a decir, che, prefiero esta o iría a producto, entonces es más fácil de pensarlo y más fácil moverse alrededor, más flexible. Los servicios no, o sea, vos no puedes elegir si pagas o no la luz, por decir algo muy concreto. Bueno, en ese sentido, ¿qué sucede? El IPC del INDEC, hay una cuestión que los ponderadores están desactualizados. Es decir, el INDEC, si vos lo abrís, che, como dijiste vos, alimentos y bebidas, tenés educación, tenés transporte, etcétera, etcétera. Entre todo eso que tenés, no todo vale lo mismo. No es que, che, promedio todos los aumentos y me da el resultado de la inflación. No, hay cosas que valen más y cosas que valen menos. Famosos gastos elásticos e inelásticos serían. Claro, ¿no? Pero hay cosas que valen más y que valen menos y está definido principalmente por qué es lo que consume la población argentina. Entonces, si la población argentina consume más alimentos y bebidas, bueno, va a tener un peso más fuerte de alimentos y bebidas. ¿Qué sucede? Es que esto se hace en base a una encuesta de gastos del hogar que la que está utilizando actualmente es de 2004 a 2005. Hay una más nueva que es 2017-2018 que le da mucha más preponderancia a los servicios, por ejemplo los alquileres, que tiene mucha menos preponderancia en 2004-2005 que hoy, y que estamos hablando de que si yo te decía que el salario real con el IPC era 1,3, si eso lo ajustamos por este ponderador, estamos hablando de una caída de casi 10 puntos. Pancho, gracias, Francisco, te agradezco mucho por tu análisis. Quiero un cierre tuyo, Alejandro, un poco, insisto, horas decisivas en las negociaciones para que China, por ejemplo, está pidiendo el cese del fuego inmediato. ¿Qué es lo que va a pasar o qué entendés que puede llegar a pasar en las próximas horas? No, bueno, va a depender de lo que dialoguen y que están dialogando, aunque no salgan los medios de comunicación, Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Este es el nuevo equilibrio de poder en el mundo que se está gestando y ahí se juega, entre Israel e Irán, se juega el equilibrio regional y también el equilibrio global. Todos los conflictos están relacionados, lo que estamos viendo, y va a depender de eso, hasta dónde profundiza la intervención de Estados Unidos, hasta dónde negocian con China y Rusia este nuevo equilibrio, siendo Irán socio de ellos dos, hasta dónde se meten estos países si Trump decide meterse cada vez más, ya volcando y presionando para un cambio de régimen o no. No podemos saberlo porque acá
chocan las estrategias de los grandes actores, chocan las estrategias de estos actores medianos y bueno, en esta guerra, lastimosamente, como vos lo decías al principio, los que más sufren son las poblaciones civiles, ¿no? Y acá todas las poblaciones civiles, ¿no? Gracias, Alejandro. Por favor, un Muchísimas placer. gracias. Te cuento lo siguiente, limpieza intensiva en la ciudad de Buenos Aires, sumada a más tecnología a los servicios de limpieza, se está reforzando la limpieza de calles y contenedores, se aumentó el control de servicio y recolección de basura y siguen sumando nuevos contenedores antivandálicos. Más información en www.buenosaires.gov.ar/limpieza. Sumamos más tecnología a los servicios de limpieza en la ciudad. Informate en buenosaires.gov.ar/limpieza. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, muy bien. Hoy la doctora, le mando un beso grande, está con fiebre, la mamá del señor, la mamá del señor que a mí me representa, también abogado especialista en previsional, para hablar mucho acerca. Primero le mandamos un beso a tu madre. Sí, le mandamos ¿Sigue un con fiebre saludo. o está mejor? Sí, sigue con fiebre. Bueno, le mandamos un beso grande, que se recupere pronto. Bueno, las novedades, ¿no? Las novedades de la semana, el aumento para los jubilados y pensionados. Sí, tenemos que en mayo tuvimos una inflación del 1,5%, lo cual esto va a impactar en lo que es julio, muy importante. Recordemos que el aumento se da en el mes anterior, no el anterior a este, así que por ende el aumento de mayo impacta directamente en julio. 1,5, ¿verdad? De aumento. 1,5%. La verdad que es poco porque recordemos que es 4.500 pesos, los que Acá lo tenemos, aumentaría. Acá mismo lo tenemos. Así que por ende tendríamos que la jubilación en julio va a quedar la jubilación mínima en 300, casi 80.000 por el tema del bono. La jubilación sin bono sería 309, más 70 de bono, que recordemos que el bono sigue siendo exactamente lo mismo de 70.000 pesos. La PUAM 317.000, la pensión por discapacidad, la no contributiva, es 276.000 y la pensión por vejez también es 276.000. Muy bien, digo, ahora vamos a empezar con abrir el consultorio y nos pueden empezar a mandar su consulta, pero lo primero que te quiero preguntar, y porque me lo siguen preguntando mucho y lo quiero recordar programa a programa, la media sanción aún no pasó a senadores, porque dicen, y el aumento que se aprobó, le explicamos a la gente que hay media sanción de un supuesto aumento que tendría que ser ley si el Senado vota a favor y después que el presidente no lo vete. Aclaremos eso. Ese es el tema. Hay que ver qué pasa con esto. ¿Por qué? Porque hoy está con media sanción, todavía no pasó por senadores, tiene que pasar por senadores, y a todo esto también tiene que darse el que el presidente no vete la ley, porque dijo que muy posiblemente esto suceda, por lo cual hay que ver qué termina sucediendo, si es que aprueban en senadores y la vetan o no. Muy bien, abrimos el consultorio, ¿te parece? Perfecto. Nos escriben al 11 39 06 15 11 y la primera pregunta que nos hacen es, en septiembre cumplo 60 años, ¿cómo hago mis trámites de jubilación? Me quiero ir a vivir al exterior. Bueno, importantísimo. Hoy con esto de que prácticamente no hay moratorias, lo único que quedó es la posibilidad de la compra de aportes, muy importante antes de la edad jubilatoria, así que por ende, si en septiembre cumplís los años, habría que ver si tenés los 30 años de aportes completos o si necesitas comprar algún tipo de aporte. Muy bien. En el caso de que necesites comprar algo, tendrías que empezar ya mismo, porque queda muy poquito para septiembre, para de esa manera poder jubilarte. Si cumple 60 y ya está para jubilarse, es mujer, entiendo. Entiendo que sí, debe ser mujer. Digo, ¿te pueden quedar 15 años, 20 años para comprar, 30 años? ¿Cuánto? ¿Hay un máximo, hay un mínimo? Mirá, no hay un máximo, no hay un mínimo. En realidad es desde los 18 años de la persona hasta el año 2012, siempre y cuando no tenga la edad de la persona. Perfecto. Eso es el máximo que se puede comprar, Clarísimo. pero no en cantidad de años. Bien, muy bien. Bueno, a ver, vemos la otra consulta que nos llega. Hice la PUAM hace 10 años, ¿ahora puedo pasar a jubilación? Sí, ya mismo, y es más, te conviene. ¿Por qué? Porque es muy importante, recordemos que para cuando la persona tiene la PUAM, el día que la persona fallece y le quiere dejar un beneficio al cónyuge, muy importante, no es transmisible la PUAM. Así que por ende, una persona que hoy hizo hace 10 años la PUAM, tiene 75 años por lo menos, así que muy importante, hoy le conviene y lo mejor sería que pase a jubilación. Muy bien, a ver, venite un pasito más adelante, sí. me das muy oscuro, ahí estás como vestido de negro y me salís con poca luz. Ahí estás. A ver. A ver, dame otra más. Hola, falleció mi papá, la casa está como bien de familia, ¿cómo hago para poder hacer la sucesión? Bueno, importantísimo. Hay que ver qué bienes tenía la persona. En el caso de que sea solamente la casa, se puede iniciar la sucesión sin ningún problema. Lo más importante es que tengan la documentación. Siempre se va a pedir lo que es partida de defunción de la persona y acta de nacimiento o acta de matrimonio para acreditar ese vínculo y de esa manera poder comenzar la sucesión. Recordémosle también que ustedes pueden asesorar para lo que es sucesiones y todo lo que Exacto.
problemática en familia. Exacto, todo lo que es familia, sucesiones, divorcios, alimentos, familia, todo lo que es civil y comercial en general, sin ningún tipo de inconveniente. Perfecto. A ver, vemos una más. A ver, en la sucesión de mi progenitor, yo no quiero recibir nada y quiero dejarle todo a mis hijos. ¿Puedo donarlo? ¿O qué se hace? ¿Y la pensión? Pregunta también. Bien. Varias preguntas hizo, ¿eh? Varias preguntas. ¿Se puede dejar todo directamente? Lo que puede hacer la persona es directamente hacer una cesión de derechos sobre esa sucesión, o directamente también lo que puede hacer es presentarse y decir que no quiere recibir nada y renunciar directamente a la herencia. Digo, el 50% que le corresponde lo puede ella dejar en Exacto. sucesión, el 50%. Exactamente. Todo lo que a ella le corresponde. En formas iguales a sus hijos, ¿no? Exacto, eso sí, muy importante, lo tiene que hacer en formas iguales, o lo que puede hacer es una cesión de derechos, directamente venderlo, porque puede ser onerosa, para que una parte de eso vaya directamente a X hijo. Y en el caso de la pensión, que también pregunta. Y en el caso de la pensión, sí, ahí sí o sí la va a tener que heredar ella, o si no, directamente no se reclama, pero no es transmisible a los hijos porque sí, sino lo que tiene que tener la persona es que tiene que ser discapacitada. Ah, mira vos. Muy importante eso. No se puede pasar la sesión. La sesión la tiene que cobrar ella y de última después se la da Exactamente. mes a mes. Exactamente. Muy bien. A ver, nos escriben entonces, nos hacen las consultas al 11 39 06 15 11, y ahora preguntan, tengo 30 años de aportes, bueno, ya tienen los aportes completos, en una empresa, ¿me tienen que indemnizar al jubilarme? Bueno, muy importante. Buenísima esta pregunta. Sí, muy importante. Recordemos que lo que sucede es lo siguiente. Cuando la persona tiene los 30 años de aportes ya cumplidos y cumple la edad jubilatoria, en la empresa directamente cuando se jubile, lo pueden llegar hasta intimar a jubilarse, pero no lo van a indemnizar. ¿Por qué? Porque toda esta antigüedad, cuando se jubila, vuelve a cero. Así que lo que se puede hacer en ese caso, lo mejor siempre es intentar llegar a un acuerdo con la empresa para que de esa manera puedas llegar a cobrar una parte, por lo menos, de esa indemnización. Pero te hago una pregunta, digo, si llega el plazo de jubilarte, la empresa te lo puede comunicar, te jubila, Exactamente. te hace una liquidación final, si se quiere, de tus saberes, Exacto. y no te tienen que indemnizar. Exactamente. Así sería, el cierre formal. Exactamente, así mismo sería. Ok, muy bien. A ver, hacemos una más. Bien. Hacemos una consulta más. Falleció mi padre y dejó un testamento a nombre de un tercero. ¿Yo pierdo mi herencia? No, muy importante, no se pierde la herencia. Esto siempre hay que tenerlo en claro. Que habla un hijo o una hija, ¿no? O la Yo me mujer. imagino que lo que pregunta es un hijo o hija o la mujer, Esposa. y lo que hace es dejarle a alguien totalmente extraño a lo que es el núcleo de por lo menos los herederos forzosos el tema del testamento. Muy importante. ¿Cuánto se puede testar? ¿Hay un porcentaje? Eso te iba a decir, muy importante. El que haya testamento no quiere decir que pierdas la herencia, porque se puede testar hasta un tercio de tu herencia. O sea, 30%. Exactamente. Un 30% es lo que puede testar la persona para disponer de lo que él quiera como él quiera. Así que muy importante, no se pierde la herencia, sino que se puede disponer hasta un tercio de la herencia en ese O sea, testamento. perderían si ese 30% en tal caso. Ese 30% sí, pero más no. Más no. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Por favor, Nos muchísimas ha ido. gracias. Vení con tu mujer, ¿eh? Te Perfecto. mandamos un beso grande de vuelta, a tu madre, que se mejore pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Tienes que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperamos con más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar es la tienda de decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. Bueno, muy bien, en el consultorio de cada domingo, hoy nos visita la doctora Carolina Caligiuri, creo que lo dije bien, lo dije Muy bien. bien, muy bien. Me hizo acordar la doc que hace mucho tiempo, en Crónica, nos medimos la cintura, nos medimos el pecho para saber si estábamos bien, si estábamos mal. ¿Cómo le va, doc? Muy bien, estuvo muy buena esa nota. Muy buena, porque se les voy a me aclarar contabas. voy a aclarar por qué medimos la circunferencia de cintura, porque estábamos hablando de lo que es riesgo cardiovascular. Ahí va. Con todo el aumento del consumo de alimentos ricos en grasa y demás por las fiestas. Entonces, lo que hicimos fue medir la circunferencia de cintura. Había otro chico más con vos, que en el hombre tiene que ser menor 88. Nos medimos a la altura de abajo de los La pectorales, cintura, ¿era, no? sí, ¿O es diríamos donde, más abajo? en realidad es donde, en la cintura mínima, donde se hace como la curvita. Sí.
A algunos se le hace más, a algunos Claro. se le hace menos, Unos pero para bueno, adentro y en otros la para afuera mínima, la curvita. claro. Está bien. En la mínima se mide y en el hombre tiene que ser menor 88 y en la mujer tiene que ser menor 80. Si es mayor a ese número, significa que hay grasa acumulada alrededor de los órganos y eso es peligroso para la salud. Claro, y habíamos hecho eso y nos reímos bastante. Nos reímos mucho, estuvo muy buena esa nota. Hoy te invitamos para hablar un poquito de obesidad, ¿no? Este problema que tenemos en la Argentina, que viene siendo una problemática en ascenso, entiendo, que otros países realmente tienen problemáticas mucho peor, pero que preocupa y muchas veces nos bajonea porque hacemos un intento, hacemos otro intento, no sabemos si tenemos que cambiar el hábito, si tenemos que hacer bien una dieta, si nos tenemos que privar de todo, si hay que privarse de parte de algunos alimentos. ¿Qué nos podrías decir a aquellos que intentamos y que por ahí nos quedamos a mitad de camino, nos cuesta bajar esos kilos de más? Yo creo que lo que pasa y fundamentalmente lo que me pasa a mí en la práctica día a día es que el paciente intenta, al principio tiene voluntad y después termina abandonando el tratamiento. Eso es lo que más se ve. Hoy en día hay muchas otras alternativas más allá de los hábitos y la actividad física, como por ejemplo estas inyecciones que son para el descenso de peso, como que hoy se está avanzando muchísimo más con el tratamiento para el sobrepeso y la obesidad. Pero más allá de eso, yo al ser nutricionista hacemos mucho hincapié en los hábitos alimentarios y en la actividad física, que es difícil sostenerlo en el tiempo, eso es lo que más cuesta en general en la clínica. Y creo que es la base para obtener los resultados que decíamos, ¿no? Como llegar a un peso ideal o tener un peso saludable, porque a veces uno quiere un peso ideal por una cuestión estética y en realidad son 2 o 3 kilitos más, pero cuando hablamos de obesidad estamos hablando de ya una enfermedad Seguramente, y es claro. una epidemia a nivel mundial también. Ahora, esa necesidad de que uno siente de tener que terminar es porque muchas veces uno entiende que tiene que vivir en dieta. ¿Esto es así o alguna vez te dan el alta? O sea, llegás al objetivo y terminaste con la dieta, o tenés que vivir hasta que te mueras en dieta. Sí, bueno, yo esta palabra dieta trato de no utilizarla mucho y que la persona o el paciente no la utilice mucho tampoco. Está bien, porque es porque negativa. es esto que vos decís muy bien, que es, bueno, empiezo y en algún momento la voy a terminar. Como terminé la dieta, no, en realidad no es una dieta. Es aprender a comer, es Ahí va. mantener los hábitos. ¿no? Sería. Exacto, es Ahí aprender. está. Y no es dieta, porque la palabra dieta tiene un fin. Y entonces decís, bueno, esto va a ser por 2 meses hasta que termine la dieta. Y no es hasta que termines la dieta, es siempre, toda tu vida te vas a tener que cuidar. Porque si no te cuidas en un día a día, después empezamos con todas estas enfermedades, como sobrepeso, la obesidad, todas las enfermedades aparejadas con el sobrepeso, como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Entonces, bueno, es ahí cuando decimos, bueno, te tenés que cuidar toda la vida, que es cuidarse a uno, ¿no? No es más que Totalmente. cuidar su cuerpo, que es lo que va a estar toda su vida con su cuerpo Acompañándonos. exacto. Y digo, cuando haces un programa, si se quiere, de alimentación, ¿tiene que hoy ir de la mano como nutricionista con una actividad física o puede ser que no? Que digo, simplemente comiendo mejor uno ya tenga los resultados que quiere. Bueno, en realidad se aconsejan las 2 cosas siempre. Siempre va a haber mejores resultados cuando haces actividad física, o sea, haces un plan de alimentación y lo acompañas con la actividad física. Ahora, en porcentaje es un 80-20, digamos. 80% es lo que vos comés. Alimentación. Sí, y el 20% es la actividad física. O sea que si aplicás las 2 cosas, los resultados van a ser mucho mejores, ¿sí? Y más allá de todos los beneficios que tiene solo la actividad física, ¿sí? Pero digo, juntando las 2 cosas es cuando vas a obtener mejores resultados. Así que yo lo recomiendo siempre, incluso el tipo de ejercicio, porque hoy se habla mucho de los ejercicios de fuerza. Cardio, de fuerza. Exacto. Claro. Bueno, y ahí es otra. ¿Se hace cardio o se hace fuerza para bajar de peso? Entonces, lo que yo aconsejo son las 2 cosas. Porque lo que es ejercicios cardiovasculares, como son caminatas, deportes al aire libre, bueno, cualquier tipo de ejercicio aeróbico, funciona y sirve más para todo lo que es el sistema cardiovascular. Y también ayuda a bajar de peso. Ahora, los ejercicios de fuerza, está comprobado que el músculo es metabólicamente mucho más activo y se queman muchas más calorías al hacer ejercicio de fuerza y se previenen muchas lesiones porque empieza a trabajar mucho más el músculo. Hoy las redes sociales juegan un rol impresionante si se quiere, mucha información. Hay mucha información precisa y mucha información imprecisa. Muchos ya hablan que en realidad hoy se puede comer de todo, simplemente que uno tiene que medir las cantidades. Y hay otros que dicen que no hay que comer determinados alimentos. Sí, hoy a veces, ¿Cómo ¿viste? es? ¿Para dónde vamos? Sí, los carbos son como el demonio, Claro, ¿viste? ¿viste? Para ¿Cómo que algunas carbohidratos? redes Ni sociales. pan, ni pastas, ni... Sí, nada de carbohidratos. Creo que es muy extremista eso. Hoy se utiliza mucho. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales también porque no todas las personas que hablan en redes sociales son profesionales de la salud. Entonces, bueno, eso tengamos mucho cuidado. Yo siempre aconsejo que cada persona vaya a un profesional de la salud. Hoy tenés muchas personas que por ahí tienen un físico trabajado, espectacular,
y muestran su día y muestran lo que comen, pero bueno, por ahí él tiene un programa para llegar a un objetivo que no tiene nada que ver con el de otra persona que por ahí tiene un problema cardiovascular. Sí, y hoy en día también pasa esto que hay muchos influencers que, bueno, mucha gente lo sigue por tener determinada cantidad de seguidores y la realidad es que no es profesional de la salud, pero bueno, mucho cuidado con esto, a eso voy, ¿sí? Y con respecto a lo que me preguntaste, si carbo sí, carbo no, o si mucho extremo, yo diría que ningún extremo es bueno. Está comprobado que al comer de todo y en cantidades moderadas, o sea, al cubrir las cantidades calóricas que requiere cada persona, por más que comas carbohidratos, como por ejemplo arroz, porque es un carbohidrato, o pastas, en sus cantidades adecuadas no vas a subir de peso. El tema es cuando uno abusa de todo eso. Entonces, teniendo una alimentación equilibrada, planificándola y comiendo un poquito de todos los alimentos, también obviamente incluyendo alimentos saludables, se puede llegar a tener un peso ideal. Arrancó el invierno. El invierno es una temporada dura, ¿viste? Para hacer dietas porque el frío invita. No hablemos de dietas. Bueno, Pero sí, bueno, para de cuidarnos. comidas, Para digamos, cuidarnos, para cuidarnos. sí. ¿Viste? Invita a comer algo con más calorías, algo que te ponga más forchi, ¿no? Para encarar cada día. ¿Qué alternativas podemos elegir para cruzar el invierno, si se quiere? Bueno, en principio no dejar los vegetales. Que es algo, viste, que en general se requiere como un plato más caliente, como guisos o más pastas, como alimentos que no tengan tantos vegetales. No te da tantas ganas de comer ensalada, por ejemplo, en invierno. Entonces tratemos de pasar a los vegetales cocidos, que por lo menos tienen una temperatura caliente, porque lo que pasa en invierno es que el cuerpo tiende a querer consumir elementos más calóricos para darle más calor al cuerpo. Entonces, démosle el calor también al cuerpo con estos alimentos que pueden ser legumbres o pueden ser pastas, o guisos también, pero agreguemos por lo menos un 50% de ese plato que sea de vegetales. Y ahí de esa manera no vamos a subir de peso y podemos pelear contra el invierno y el peso saludable. Y la última que te pregunto para los más 45. Sí. Más 45, más 50, ahí levanta Charlie la mano. ¿Quién más acá más 45? Acá después son todos ahí, Antonio también. Ustedes no, son todos muy Yo me río porque están ahí en el midiéndose, video con la cintura. Lo vamos a hacer. Éramos Otro día nosotros, no, eso no éramos nosotros, pero ya lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo de mínima hay que hacer por día de actividad física? ¿Cuánto tiempo? Bueno, 20 minutos, 30 minutos, una hora, de mínima. ¿Cuánto tendría que ser? De mínima, yo ahora te explico algo porque es relativo también, porque depende lo que la persona pueda hacer en base a sus actividades cotidianas. ¿Sí? Entonces, si no tenés, por ejemplo... Entendiendo que no tenés un problema de base de salud, que podés hacer ejercicios. Si podés hacer mínimo media hora todos los días. Mínimo es lo que media yo hora. recomiendo. Si la persona puede, si tiene tiempo y demás. Ahora, si hay un día que no puede hacer absolutamente nada porque tienes todo su día completo, a eso iba. Podés otro día hacer una hora y media. Entonces ahí haces como un promedio semanal de actividad física y eso también sirve. No es que tiene que ser todos los días sí o sí. Te saca como un promedio. Doc, me encanta, me vas a venir más seguido, me parece. Por favor. ¿A dónde te podemos seguir para tener la información precisa? Sí, De me alguien que entiende, que es preguntan... profesional y le preguntan acá a la Doc. ¿A dónde te Muchas seguimos? gracias. El Instagram es Carito la Nutri, así que me pueden escribir, me pueden preguntar todo lo que quieran que respondo. Gracias, Doc. Gracias por la invitación. Bueno, te cuento, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Anda a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Te cuento también, Infinia con tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Y le doy la bienvenida a Tony Aracre, un economista, alguien que, más allá de economista, ha revolucionado, si se quiere, los paneles de televisión, con una posición muy clara, pero muy firme también, y dio discusiones que todos hemos visto, o algunos creo, pero se ha viralizado fuertemente. Vamos a hablar de todo un poquito. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Augusto? Un gusto. Gracias por venir, Igualmente un placer. Es domingo con nosotros compartiendo. Domingo frío, está frío. Frío. Está muy frío. En el estudio más. En el estudio más, ¿no? Sí. Los estudios de antes hablamos acá con muchos, hacía mucho más frío todavía. Ahora las luces ayudan a que no tener el aire acondicionado tan fuerte. Antonio, lo primero que te quería preguntar tiene que ver con este dato digamos, que asusta un poquito y creo que es una problemática de Argentina, pero a nivel global, que es el trabajo, el empleo, ¿no? Por la época, por la era, inteligencia artificial, los humanoides, los robots, todo lo que se viene, la natalidad.
¿sí? A nivel global, particularmente también en Argentina, una caída de casi el 40% en la última década. 7,9 marcó el último trimestre respecto de el mismo trimestre del año anterior, que es 1.700.000 personas. Y vuelvo a preguntarte un poco lo que preguntaba en el primer bloque. ¿Vos entendés que esto es producto de un reacomodamiento de las actividades en la Argentina, del modelo económico? Lo primero que te quiero decir es que el 7,9 hay que compararlo con el 7,7 de hace un año. No lo podemos comparar con el trimestre anterior o con 6 meses antes porque el empleo tiene una estacionalidad, te lo explicaba el economista que estuvo antes que yo. Por lo tanto, 7,7 a 7,9 no es para festejar, pero tampoco es para afligirse o deprimirse. Me parece que a veces nos olvidamos, viste que a veces en las encuestas ahora leemos, che, la inflación está dejando de ser una de las principales preocupaciones de la gente. Claro. Ah, claro, pero es porque está al 1,5 mensual la minorista y negativa 0,3 la mayorista. Pero en diciembre del 23 era 50% la mayorista y 25% la minorista. Y todos salíamos a pedirle a Milei que por favor nos quite ese peso de encima porque era imposible vivir. Entonces, partiendo de esa realidad, tuvimos que hacer un ajuste feroz. Todos los argentinos, por supuesto, quienes trabajan día a día, lo viven con un pesar mucho mayor, han tenido que pagar de alguna manera el peso de ese ajuste. Ahora, no podemos pretender que a solamente 15 meses de iniciado ese proceso, hoy estemos viviendo una panacea, porque en el momento que zafamos de esa situación, la alternativa al ajuste era una hiperinflación que nos iba a llevar ese 43-45% de pobreza a un 70%. Por suerte, mirá lo que decimos, solo alcanzó el 50% y hoy lo tenemos arañando el 30%, es decir, más bajo que cuando deja el gobierno el presidente Fernández. Lo que pregunto, Antonio, en realidad es un dato, como bien decís, y hay que contextualizarlo, que siempre es lo más importante de analizar a la hora de analizar un dato, pero en la época en la que estamos, y cuando uno escucha, digo, una apertura importante de importaciones, un montón de productos que se producían acá, que hoy todavía no hay una reforma impositiva para que compitan, que muchos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Porque acá había muchos productos que cazaban dentro de la pecera y nos daban bienes y servicios bastante mediocres y nos robaban. Pero entiendo que vos abrís la importación y el producto entró, pero si no tenés una reforma impositiva, los que están acá no pueden competir tampoco. Entonces, digo, ahí tenés si se quiere, un destiempo donde pone más en jaque el trabajo. Sí, es verdad. Y yo creo que las reformas estructurales, impositiva, laboral y previsional son el gran pendiente que tiene este gobierno. Que no de hecho, el martes, ¿no? El martes se junta el presidente Milei para hablar sobre la reforma laboral. Correcto. Pero digamos que hay una restricción, si querés, que es qué músculo político tiene el gobierno en el Congreso como para pasar 3 reformas de esa magnitud, que transforman la estructura productiva y de competitividad en la Argentina de manera muy, pero muy importante. Y no todo el mundo está de acuerdo con esas reformas, ni ve que eso sea la solución. Entonces hay que generar mayorías lo suficientemente importantes para poder canalizar esas reformas en el Congreso. Ahora, en el interín, vos tampoco podés hacer que 50 millones de argentinos, por ejemplo, paguemos nuestras herramientas de trabajo como los celulares o las computadoras el doble de lo que valen para mantener 10.000 o 20.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Te lo puse como ejemplo porque vos hablabas de las importaciones y de todo esto. A ver, cada apertura de importación que hagas, tenés que medirla en función a cuál es la repercusión en el empleo que genera esa industria y cuál es el beneficio para los 50 millones de argentinos que pasan a pagar un precio notablemente menor. Además hay un juego, si querés, de especulación y de fuerzas de poder, donde vos de alguna manera le estás mandando una señal a los empresarios que se sientan sobre una rentabilidad acostumbrada a un país de 3.000 puntos básicos de riesgo país, a una rentabilidad que tienen que acomodar a un país que ahora tiene 700 puntos básicos y que esperemos que pronto tenga 400. Entonces, todas esas variables tienen que ir conjuntamente siendo sincronizadas. O sea, el gobierno puede ir graduando la apertura,
pero las empresas también tienen que trabajar en su competitividad y en sus márgenes. De No, lo por contrario, supuesto, siempre- somos los 50 millones de argentinos los que la Cierto. pagamos. Vuelvo a decir, digo que eso es en tanto y en cuanto me parece no pongas en jaque lo inmediato puestos de trabajo, porque sabemos que la regeneración de esos puestos de trabajo van a costar. Ahora, Sí, también depende de la magnitud, Augusto. O sea, puestos de trabajo siempre se van a afectar. Seguro. El tema es dónde y cuántos. Lo que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Con este criterio de apertura. El otro día justo escuchaba a un fabricante de panificados, ¿no? Sí. que bueno, decía que claramente no podía, se estaba importando mucho panificado de Brasil y que no tenía manera de competir. De hecho, sus niveles de rentabilidad estaban marcados, según el dueño de la empresa, en el 3% y que era mucho más caro inclusive. Entonces me parece que en una decisión política que es compitan, ¿sí? Que creo que en parte estamos todos de acuerdo, pero nivelemos las oportunidades. Era simplemente como esa reflexión y ver un poco cómo vos evaluabas el trabajo y el salario. Y ahora me quería meter un poco ahí. ¿Cómo encontrás el salario? Por ejemplo, también daba el ejemplo, ¿no? De lo que es el gremio de comercio, que tuvo un incremento del orden del 150%, cuando el punta a punta de los 15 meses está por encima de ese número de inflación, ¿no? Sí, está cercano a los 180. Pensá que los primeros meses de Javier Milei tuvieron diciembre, los 15 días de diciembre. Pero la inflación del 24 entera fue 110%. Claro, 110, pero lo que pasa es que si sumás el mes de diciembre, que fue... Pero el mes de diciembre, ¿de quién fueron es? 10 días de presidente. Pero bueno, tomando, si se quiere, desde que asumió, claramente que no le caben en sus botas esa responsabilidad. No, pero igualmente, si vos tomás, saquemos comercio, Sí. si tomás el empleo privado en general como promedio desde noviembre del 23 hasta mayo del 25, vos estás ok con la inflación. Lo que pasa es que es un promedio. Y vos ahí me podés decir, bueno, pero el empleado de tal gremio y de tal empresa está un poquito más abajo. En realidad donde quería llegar es esto de que por ahí que no convalidan algunas paritarias que se plantean. Yo tengo una posición tomada con eso. Contame. Viste que muchos se dicen, ¿cómo puede ser que un gobierno liberal Claro. pise las paritarias? ¿Viste? Y yo creo que es lo más liberal que hay, en realidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué son las paritarias? No sé si alguna vez participaste de una paritaria. He participado, sí. Bueno, ¿viste cómo es? Se sientan en una mesa pocas personas, ¿no? ¿Quiénes son? 2 o 3 sindicalistas y 2 o 3 presidentes de cámaras Representar un sector. que representan un sector. Vamos a suponer los supermercados, empleado de comercio. Vos en empleado de comercio tenés empresas como Jumbo, que son mega, Sí, ¿no? sí, y un kiosco. Y un kiosco. Entonces, el empleado de Jumbo, o mejor dicho, los accionistas de Jumbo, ¿tienen la misma capacidad, espalda y rentabilidad para pagarle el mismo sueldo básico que el kiosco de la vuelta de mi casa? No, totalmente. Entonces yo lo que digo es, che, si vos querés mantener los mejores empleados en tu comercio, no te vas a restringir a la paritaria que te imponen y vas a tratar de ir acompañando con tu rentabilidad los incrementos de sueldos de las personas que trabajan con vos porque los querés mantener motivados en el negocio que vos tenés. Ahora, si vos tenés un kiosco que te está pegando la recesión, pero que estás luchando para mantenerlo abierto, y hablas con tu empleado y te dices, che, yo estoy haciendo todo lo posible, y tu empleado te dice, bueno, mira, a mí no me alcanza, pero te banco. En eso yo estoy de acuerdo. Como vos, de hecho, muchas veces cuando me acuerdo una dirigente de la izquierda planteaba hace años atrás un salario de 500, hace muchos años atrás un salario de 500.000 pesos. Yo en privado le decía en off, o sea, pero escúchame, agarrá un kiosquero y decirle que le pague al chico 500.000 pesos. ¿Cómo hace? No le puede pagar, vas a dejar gente más desempleada. Pero de última, desde el gobierno, que planteen de qué manera esa representación se da en una discusión para que el salario se plantee, pero no. En el concepto liberal, la mejor representación es la que haces vos con el dueño de Uno a la uno. empresa donde trabajás. Y decís, che, mirá, yo te estoy poniendo todo, yo soy empleado, estoy poniendo todo y vos te la llevas toda, dame un poco a mí. O le dice, che, mirá, el dueño, estamos re finitos, apenas si cubro los gastos. Yo tengo muchos clientes pymes que tienen estas conversaciones con sus empleados. Y dicen, che, mira, estamos pagando justo los gastos, los alquileres, esto, y no me da para más. Bueno, che, no te preocupes, este mes bancamos así. Eso sucede. Por eso, entonces, me parece que hablar de las paritarias pisadas es un detalle anecdótico, Bueno, digamos. institucionalmente, tengo que ir a un corte, pero institucionalmente, tenés un título que es... Alimenta los títulos no periodísticos. No se homologó una decisión de ambas partes, ¿no? Alimenta títulos periodísticos. Tengo mucho más para hablar con vos, no tengo tanto tiempo más, pero vamos a tener Me dejaste para el final un poquito. No, sí, igual hoy nos vamos a estirar un poquito más, Dale. que la tanda sea más corta. Corte, ya volvemos, dale.
Muy bien, ya estamos aquí de vuelta hablando bastante con Antonio Aracre. Me quiero meter más en tu faceta pasional, que la descubrimos como panelista de los programas de tele. Trabajaste de panelista en C5N. Sigo trabajando, pero no en Duro, sino en Indomables. Porque tuviste idas y vueltas fuertes con Pablito Dugan. Digo Pablito porque nos conocemos con Pablo desde hace 30 años más o menos. ¿Lo conoces en todas sus facetas? No, en todas no me atrevo a decir en todas. Lo conozco en muchas, pero no en todas. Pero has mostrado bancarte una posición en un programa donde hay una línea claramente editorial y donde eras el único, ¿no? Eras como el Brancatelli a la inversa. Claro. ¿No? Sí, pero sabía a lo que me exponía, no me molestaba. Lo que terminó, digamos, derramando el vaso como para que me fuera, son las formas y no el qué. Digamos, la discusión a mí me encanta. Es más, me apasiona más discutir con alguien que no piensa como yo que con alguien que piensa como yo. Ahora, cuando vos pones en juego la falta de respeto, los gritos y todo ese tipo de cosas, no. Y creo que Pablo genuinamente siente como el deber de que la audiencia de C5N quede satisfecha de que quien no tenga el discurso peronista se vaya domado. Y en algunas circunstancias por ahí... Haría ¿no? alusión al nombre del programa. ¿Eh? Haría alusión al nombre. Claro, exactamente. Entonces, probablemente cuando él siente que en la discusión entre los panelistas eso no se logra, él interviene y ahí se desdibuja un poco su rol de conductor, que debería ser más ecuánime y más equilibrado. Y entonces arremete contra mí de una forma que para mí es inaceptable a esta altura de mi vida. Por eso es que decidí irme del programa, pero no del canal, porque las autoridades del canal, Nico Bocacci en particular, Le mandamos un beso, estupendos. Abrazo a Nico. Ahora, yendo un poco hacia ahí, también te quiero llevar a la calle, ¿no? Un poco esta cosa de que si no pensás como yo o no pensamos parecido, no tenemos manera de compartir prácticamente ni un café, ni una mesa, ni una reunión. Una desgracia. Porque entendemos que nada, que vos sos mala persona si pensás de tal manera, o yo soy mala persona si pienso de tal otra. Y quiero meterte a Cristina en esto, a su fallo, que bueno, finalmente la Corte esta semana confirmó su prisión domiciliaria, el viernes con mucha problemática, que iba a haber un banderazo por el Día de la Bandera en su domicilio, bueno, con insultos hacia Patricia Bullrich porque le valló la casa y demás. ¿En algún momento entendés que vamos hacia un lugar más pacífico o también el presidente con una forma, con sus formas, que muchos critican sus formas, está exacerbando un poco esta violencia que estamos viviendo un poco? El presidente tiene una forma de hacer política que es bastante novedosa, digamos, trabaja sobre el conflicto y sobre la contraposición de una manera muy visceral, si querés, le ha dado resultado. Muchos de nosotros, sobre todo los de mi generación, no estamos ahí tan a la palestra de ese nivel en el cambio cultural, pero yo la verdad no me siento en condiciones de criticarlo porque no he sido elegido ni para presidente de un consejo de propietarios en un consorcio, o sea que no me da la crítica para eso. Sí, lo que me gustaría es que en algún momento los argentinos podamos tener ese nivel de diálogos entre contrincantes, entre adversarios, pero no entre enemigos. Lo veo lejos esto por el momento. La verdad, lo de Cristina es una lástima porque ha sido presidenta muchas veces, vicepresidenta hasta hace poco. Y lo que me parece una lástima es que, en principio, yo respeto la decisión de la justicia, porque es lo que tenemos que hacer todos los argentinos, ¿no? Pero cuando vos ves que hay tanta gente, creo que es un 40% o algo así, que no reconoce la sentencia como justa o como válida y un 60% que sí, no importa si es el 60-40, ves una proporción muy importante de gente que considera injusto eso, ¿no? Y ahí hay algo en el orden digamos, de cómo se cuestiona o cómo se valoran las reglas democráticas y el ejercicio democrático, que se ve que estamos a mucha distancia de poder constituir una república moderna donde todos estemos en el mismo lado desde ese punto de vista. Aunque políticamente estemos en veredas de enfrente, democráticamente sí podamos estar todos del mismo lado. Y convengamos que previamente al fallo, a la confirmación del fallo de la Corte Suprema, la imagen general de la justicia toda
era muy negativa, ¿no? Previo inclusive al fallo, ¿no? Augusto, no sé si hay muchas instituciones en la Argentina que tengan buena imagen. Le preguntás por los periodistas, pésima imagen, la Bien. justicia, mala imagen, claro. los empresarios, horrible imagen, el Congreso. Es decir, la gente está cansada De todo. de la dirigencia, ¿entendés? Porque está frustrada de que nunca le ofrecieron soluciones, de que en algún momento hasta sienten que se ríen, o nos reímos, pues yo me incluyo dentro de esa dirigencia, de la gente que la pasa mal. Y me parece que lo que vino a hacer Milei, rompiendo con estas estructuras formales y solemnes, es decirle a la gente, yo soy uno más de los tuyos, y mira, fíjate si te identificás con lo que digo, con cómo lo digo y con lo que hago. Por ahora me da la sensación que le está yendo bien. Por supuesto. Ahora, también en lo personal te quiero hacer una consulta, porque digo, vos fuiste funcionario del exgobierno de Alberto Fernández con un ministro que claramente tenía una visión de la economía totalmente distinta. Hablamos de Martín Guzmán. ¿Qué te hizo involucrarte en ese gobierno? Y hoy te veo, digo, con una política económica totalmente contraria, ¿no? a ese gobierno, poder estar trabajando conjuntamente con ese gobierno. Yo con Martín tenía casi una amistad, te diría. Con frecuencia hablábamos, teníamos una sintonía muy buena. Yo lo veía muy solo en la patriada de querer ponerle racionalidad a un gobierno que por momentos tenía conductas muy irracionales desde lo económico y trataba de acompañarlo en ese sentido. Pasa que después Martín se fue del gobierno y mucho tiempo después de eso me pide Alberto Fernández si yo me podía incorporar como jefe de asesores. Y fui durante 2 meses, porque esto muchos no lo recuerdan, durante 2 meses jefe de asesores, intentando un poco acompañar o continuar ese espíritu de racionalidad que había puesto Guzmán al principio, que ni siquiera era, digamos, acorde a lo que yo creía desde el punto de vista liberal, pero por lo menos era un poco más racional. Pero fue imposible porque las fuerzas internas dentro de ese, casi te diría, desgobierno, a lo último era imposible tomar decisiones, acordar entre los 3 sectores del gobierno una política, hicieron que mi sensación fuera que era mejor estar afuera que estar adentro, porque para hablar mal de lo que se estaba haciendo no contribuía desde adentro, ¿no? La última cortita, ¿estás con ganas de ser candidato en septiembre o en octubre en la provincia de Buenos Aires? No sé, ¿dónde vivís vos? ¿En provincia de Buenos Aires? Capital. Capital, o sea, no puedes ser candidato por la provincia de Buenos Acá Aires. viste que todos pueden. Podría ser candidato por la ciudad de Buenos Aires, diputado por la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero ¿Te no. gustaría? No, la verdad. ¿No te gustaría? No, yo estoy ¿Conformar muy- parte en algún lugar del gobierno? Tampoco me gustaría. Hoy te estás dedicando a la consultoría. A consultoría, exactamente. Tengo clientes privados, empresas que quieren mejorar su situación y su performance y me convocan y me llaman y me va muy bien. Y me involucro desde la opinión, viste que me gusta Twitter, me gusta venir a los medios. Y lo haces muy bien. Bueno, muchas Muy gracias. bien. Gracias por haber venido. Un placer. Nos quedó un poquito corto, Enrique. Tenés razón. ¿viste? ¿Volvés otro día si te invitamos? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. A vos. Bueno, a ustedes como cada domingo. Los espero aquí 16:30 por la pantalla de Canal 9. Chau.